En este día quisiera hablar sobre un tema muy sencillo que se va a dividir en dos partes. Esta semana voy a hablar una parte, la próxima semana va a ser la continuación de la segunda parte de este tema. Y el tema de este día es sube a la cumbre, sube a la cumbre. Nosotros, hermanos, estamos siendo desafiados a escalar, a crecer y a subir en nuestro caminar con el Señor. De manera de introducción, quisiera recordar un tiempo, hermanos, de que fui a Arizona y por primera vez, una de las primeras veces en mi vida, vi una gran montaña. Usted sabe que aquí en Houston todo es, por lo general, está flat. Está plano. Y no vemos mucho montañas grandes o lomas grandes. No lo vemos, no abunda aquí. Pero cuando fui para allá era una emoción para mí ver algo diferente. Y cuando lo vi, hermano, lo primero que me dispuse o deseé hacer es escalar hasta la cima. Me creí en ese momento como Rocky Balboa. Me creía que iba a correr, iba a llegar a esa cima y no duraría mucho. Se miraba muy cerca esa cima. Los que han estado al lado de sierras o han estado al lado de montañas, cuando lo ve uno, no lo ve muy distante. No lo ve que es muy lejos llegar hasta la cima. El terreno, cuando usted lo ve de lejos, parece muy fácil de escalar. Dice, no, yo ahorita con mi juventud llego rápido a ese lugar. Y luego el día que fui, estaba hermoso para lograr subirlo. Todo el clima estaba presto, había sol, había claridad. Era una oportunidad inolvidable para mí, una oportunidad de poder subir y ver de otro nivel toda la tierra. Pero a medida, hermanos, que comencé a avanzar, pronto me di cuenta que aunque había avanzado mucho, ya no estaba donde me encontraba, pero aún me faltaba mucho más para llegar a la cima. Había subido ese entusiasmo, esa carrera de llegar hasta la cima, y cuando estaba a la mitad ya estaba un poco cansado, agotado, y miré para arriba y todavía sí miraba bien lejos. Ahora sí lo miraba más distante, como que pensé que iba a ser algo muy fácil escalar esa cima o escalar esa montaña. Pero ya a mediados todavía estaba muy lejos, que aunque ya no estaba donde yo estaba, tampoco podía o había llegado a donde quería llegar. De repente el terreno, aunque yo estaba caminando, me presentó retos inesperados. Aunque de lejos no miraba aquellos retos, aquellos desafíos, cuando comencé a escalarlos, comencé a ver. Comencé a sentir los espinos, los arbustos pequeños que estorbaban el avance, la inclinación de aquella loma, las piedras movedizas que complicaban cuando yo ponía mi pie sobre algo, resbalaba para los lados. Se complicaba mi avance. Se estaba escalando, pero no tan rápido como yo deseaba. Cuando yo me recordaba esto, me recuerdo que fuimos para Colorado, que estábamos esquiando. Yo miraba a los muchachos tan alto y quería llegar a donde ellos se encontraban, pero cómo difícil era moverse con esos esquís. Quería llegar ahí con ellos, pero se me dificultaba. Y en esta ocasión que yo subía hasta la montaña era lo mismo. El día seguía hermoso, pero la calor de aquel día y el cambio de elevación me estaba agotando. Y de momento, hermanos, como que uno piensa si va a poder llegar a esa cima. Cada vez respiraba yo más profundo y como me encontraba más cansado. Me di cuenta, hermanos, que mi deseo de llegar a la cima no iba a ser tan fácil como yo esperaba, como yo pensaba. Que iba a tomar más tiempo que lo que calculé. Y que tendría que tomar descansos si quería verdaderamente llegar a esa cima. En ese momento pensé, ¿valdrá la pena seguir subiendo? Jamás había tenido esta experiencia.
y quería lograrlo, pero le preguntaba yo, ¿valdrá la pena lo que está pidiendo que yo haga? El esfuerzo que yo está haciendo, que yo voy a hacer. Y en ese momento tomé esa determinación y esa decisión. Quiero seguir escalando, quiero avanzar, quiero verlo desde arriba. Usted sabe, con esa fe, con esa curiosidad de niño, esa emoción, ese entusiasmo, cuando nunca lo has hecho, quieres probarlo, quieres saber cómo se siente estar en la cima de una montaña. No lo quieres ver como una caricatura, no lo quieres ver como una película, lo quieres experimentar por ti mismo. Cuando llegué, hermanos, me sentí tan alegre, un sentido de satisfacción que había dentro de mí. Tomé un momento para agarrar el aire, para levantar mi cabeza, pero al levantar mi cabeza la vista era impresionante. Era algo tan lindo, hermanos, ver a distancia toda la tierra y ver alrededor y ver las mismas distancias lejanas desde el lugar donde yo me encontraba. Era impresionante lo que yo alcanzaba a ver. Es increíble qué tan lejos yo podía ver y qué tan pequeño se parecía todo. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos en un avión y vemos para abajo, cuando va aterrizando el avión, todo se ve tan pequeño. Todo aquello que cuando nos paramos al lado de ello, sobre la tierra, se ve muy grande. En un avión o en una altura muy alta, se ve tan pequeño, se ve tan chiquito, como que algo insignificante. Y a la verdad, era un lugar que en ese momento no quería abandonar. Era un lugar en que yo quería permanecer ahí. Me gustó. Sí tomó su tiempo, sí tomó su esfuerzo, pero ya lo había logrado y quería estar ahí. En nuestro caminar con Dios, hermanos, hay un desafío que Dios nos hace. Nos invita a cada uno de nosotros a subir más alto, a subir a esa cumbre de un encuentro con Dios, de un caminar sobrenatural con Dios, de algo, hermanos, no conforme, no rutinario, sino algo nuevo, algo lindo y algo especial. Es bonito ver cómo otros han llegado a la cima en su caminar con el Señor. Los testimonios que cuentan y la gloria y el favor que rodea sus vidas. Como pastor, hermanos, yo admiro y veo a otras personas, otros ministerios, y me quedo asombrado cómo Dios los usa, cómo Dios trabaja a través de ellos. Es bonito verlos en la cima, pero como dice el dicho, tú ves mi gloria, pero no conoces mi historia. Hay un proceso, hay un desierto, hay un valle que tuvieron que cruzar y hubo una montaña que tuvieron que escalar. La pregunta es si yo quiero y deseo ver los resultados similares en mi vida. No será un camino fácil ni corto. No siempre seremos rodeados de un ambiente muy agradable, pero una cosa les aseguro, hermanos, que en el proceso descubriremos rasgos y características en nosotros, que había en nosotros, que solo podían manifestarse al ser desafiados, al ser retados a no quedarse igual. Solo en este proceso de escalar descubriremos tesoros que hay dentro de nosotros, tesoros que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder llegar a la cima y ser una diferencia, para ser una influencia, para hacer un impacto en nuestra familia, en aquellos que nos rodean. A nosotros estar en esa cima, la visión cambiará. Podrás ver mucho más allá de lo presente que está delante de ti. Habla un lugar de expansión para tu vida. Cuando uno, hermano, está aquí y ve los entornos que hay a nuestro alrededor, hay limitación. Vemos limitaciones. Estas paredes establecen límites. Pero cuando uno sube a la cima de una montaña, a un lugar muy alto, hermanos, ya no hay límites. No hay paredes que obstaculicen o detengan hasta donde tú puedes llegar. No hay un límite que se marca. Veis muy lejos la tierra. Veis lugar para expansión. Si queremos y deseamos subir más alto, hermanos, es con el fin, hermanos, de ver Dios crecer en nosotros, ver una expansión de su propósito en nuestras vidas. Los problemas, hermanos, se hacen tan pequeños. Lo que antes se miraba, hermanos, grande, fuerte, desafiador,
quizás atemorizador, se vuelve insignificante ante el vasto firmamento y de los cielos. Como les decía yo ahorita, cuando uno ve o está en esa altura, todo se ve más pequeño. Aquello que estaba grande delante de ti cuando estabas sobre la tierra, ahora se ve tan pequeño. Cuando uno alcanza a escalar, cuando uno sube a esa montaña, los desafíos se vuelven muy pequeños. Los desafíos ya son algo insignificante. Uno reconoce que son parte de la vida, pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Sabemos que no es nuestra pelea, sino la de Dios. Sabemos que Dios va como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo camino. No hay duda, no hay incertidumbre. Hay confianza en el Señor, hay seguridad en el Señor. Y todo se vuelve más pequeño. Lo que es algo grande para alguien más se vuelve más pequeño o pequeño para ti, porque estás sobre la cima de aquella montaña. Se volverá en un lugar que no deseas abandonar. Deseas que ese lugar sea tu lugar de habitación y no solo un lugar de visitación o turístico. Nosotros, hermanos, tenemos un lugar en el cual nosotros vivimos. Esa es nuestra habitación, ese es nuestro hogar. Pero de vez en cuando nos damos la oportunidad de visitar a otro lugar. Vamos a San Antonio, vemos SeaWorld, vemos las cavernas, vemos el safari. Vamos a las playas de Galveston o vamos a las playas de otro lugar y visitamos, pero no hacemos de ahí nuestra visitación. Pero déjame decirle, hermanos, que cuando usted sube esa montaña y está en esa presencia del Señor, como lo estaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos, es un lugar que usted no quiere abandonar. Es un lugar donde hay plenitud, donde hay gozo y hay paz, y está el favor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y cuando ya has probado, cuando has gustado de la bondad en Dios, es algo que no quieres abandonar, es algo que no quieres dejar. Quieres estar en esa presencia todo el tiempo. ¿Cuántos me entienden en este día? Es un lugar especial. Hay un canto que canta mi esposa que habla sobre esto, que lindo es estar en esa presencia del Señor, donde quiero escuchar tu dulce voz, donde tu presencia me socorre, me abraza, me envuelve y me hace sentir seguro. Y este es un lugar, hermanos, esta cima, esta cumbre es donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero el proceso de llegar ahí lleva desafíos, lleva cosas en la vida de nosotros que tenemos que tratar, que tenemos que superar y tenemos que dar a luz algo nuevo en nosotros. La pregunta en este día de parte del Señor es: ¿me acompañas a esa suma? ¿Me acompañarás a esa cima? To that summit. ¿Me acompañarás a esa cumbre? Hoy, hermanos, compartiré algunas características que nos llevan a esa cima, y a esa cumbre. Y una de las cosas de la cual quiero hablar en este fin de semana o este domingo es sobre la necesidad de tener fe y tener obediencia a Dios. La palabra que leímos el día de hoy en Éxodo capítulo 17, versículo 8, dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Hablamos, hermanos, en un desafío para el pueblo de Israel al salir de Egipto. Este era alrededor del segundo mes que ellos habían sido liberados. Ya se les presenta su primer enemigo, su primer adversario. A nosotros acercarnos a Dios va a haber múltiples facetas donde el enemigo va a venir a querer robarnos del gozo, de la felicidad y de la paz que Dios nos ha dado. Y tendremos que desarrollar ciertas características y ciertos rasgos en nuestras vidas para no darle lugar al enemigo a que nos desanime, nos desaliente y nos aparte de Dios, sino que podamos con fe y obediencia seguir buscando el plan de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué es fe? Cuando nosotros pensamos, y yo comparto qué es fe o que hay que tener fe, ¿qué es lo que viene a su mente? Quizás lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1.
La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En resumen, es tener seguridad, es tener confianza en lo que Dios ha dicho que hará en nuestras vidas, aunque las circunstancias no presenten tal evidencia. Es creer en las promesas del Señor. Como pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios, hay promesas y hay una palabra que Dios ha compartido con usted y para mí. Promesas que Él quiere cumplir en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Hay una palabra, hay una promesa para tu matrimonio, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, para tus finanzas. Hay una palabra para ello. Pero la pregunta es si tendremos la confianza, la seguridad de que Él la puede cumplir en nuestras vidas, si la puede llevar a cabo en nuestro caminar. Porque muchas veces sabemos de ellas, pero no las hemos obtenido, no las hemos arrebatado para nosotros. Las tiene secuestrado el enemigo. Y está en el pueblo del Señor descubrir que hay tesoros, que hay promesas que Dios tiene para usted y para mí, pero requiere fe para verlas llevadas a cabo en nuestras vidas. Así que fe es tener seguridad, confianza en lo que Dios ha dicho que hará en nuestras vidas, aunque las circunstancias no presenten tal evidencia. No nos vamos de acuerdo a las circunstancias, lo que estamos viendo en el presente. Estamos confiando en el Dios eterno, el Dios de gloria, que vive en el ayer, hoy y en el futuro. Que Él cumplirá lo que Él dijo que cumplirá. Obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es la aceptación voluntaria, gozosa y responsable de accionar de acuerdo a la dirección y la voluntad de Dios. La aceptación, el aceptar de mi corazón, de mi voluntad. Decía el viernes el mensaje de la palabra de Dios. No es de que no me queda elección y por eso lo hago. No, es porque yo me nace hacerlo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero avanzar. Yo acepto voluntariamente este reto con gozo, no con queja. Y soy responsable. Me hago responsable de tomar las acciones que Dios pide de mí para poder llegar al objetivo, llegar al destino. La obediencia es la aceptación voluntaria, gozosa y responsable de accionar de acuerdo a la dirección y la voluntad de Dios. Estos dos no siempre serán claramente visibles al entrar en un dilema, un problema, un desafío, sino que será el fruto y el producto que nace en la adversidad. Esto es algo que se va formando, es algo que se va desarrollando en medio de la situación difícil, en medio de la circunstancia, cuando ya la espalda está contra la pared, en que no hay a veces otra manera o algo más que hacer, más que confiar en Dios, más que creer en Dios. Jesús le dijo a María o a Marta, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mientras que Lázaro estaba vivo, hermanos, todo era: yo puedo creer, yo creo. Pero cuando ya había fallecido, cuando ya había sido enterrado, ya el creer como que desapareció, la fe desapareció. Y en ese momento, cuando pareciera que todo se había acabado, Jesús le recuerda y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es en esos momentos en que parece no hay una solución, donde no parece que hay una respuesta a la petición que tenemos delante de Dios, en que Dios es glorificado, donde su poder es manifestado, pero solo a través de alguien, un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que le crea a Dios, que le tome la palabra de Dios y diga: Él dijo que lo hará y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Se lo pongo como evidencia que siempre he compartido. Si yo le doy mi palabra a mis hijos de que si ellos agarran puros 10 o 9 en su escuela, que yo los voy a llevar a comer a un restaurante de su elección, ¿qué creen, hermanos, que ellos van a hacer el día que me traigan su reporte y haya puros 9 y 10? ¿Qué creen que ellos esperan que yo voy a hacer? Cumplir con mi palabra. Yo los voy a llevar al restaurante de su elección, a donde ellos quieren ir.
Si yo no cumplo, invalida la confianza que ellos tienen en mí para cumplir mis promesas. Pero qué lindo es Dios, hermanos, que no es como nosotros, que nosotros podemos, hermanos, no cumplir una promesa, podemos ser infiel, pero Él permanece fiel a sus promesas, Él permanece fiel a sus palabras, Él permanece fiel a lo que Él ha dicho que hará en tu vida y en tu familia. Qué bonito, hermanos, cuando tenemos esa seguridad y esa confianza en el Señor. Por eso se presentan muchas veces las adversidades, las dificultades, para que nazca algo nuevo de su interior, para que puedas comenzar a escalar a la cima de esa montaña y puedas ver el mundo de una manera diferente, puedas ver la adversidad de una manera diferente, puedes ver el problema de una perspectiva diferente. Fíjese que Moisés le dijo a Josué: escógenos varones. Josué tenía la responsabilidad de no tan solo escoger varones para pelear, sino también pelear con aquellos varones. Ellos habían sido esclavos, hermanos, en Egipto. No había un entrenamiento, no había una arma de guerra que ellos habían practicado usar. Los que tenían todo eso eran los egipcios. Ellos tenían el gran ejército, ellos tenían el entrenamiento, ellos tenían las armas de guerra, ellos tenían todo eso. Mas sin embargo, Josué, hermanos, acepta ese reto, acepta esa responsabilidad, acepta aquello que Moisés le está pidiendo que él haga. Aquí aprendemos la importancia de escoger bien nuestros pensamientos, porque muchas veces la batalla más grande que tiene el hombre, hermanos, no es con la persona que está al lado de usted, no es con la persona que está detrás de usted. Dígale, no es contigo, es con uno mismo. Uno mismo, hermanos, se convierte en una piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Por eso debemos escoger bien nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos, hermanos, son fruto de nuestras conversaciones, son fruto de aquellas relaciones de las cuales están a nuestro alrededor. Si sus pensamientos no son favorables, no son los que Dios quiere que ustedes tengan, a veces tenemos que cambiar el entorno de amistad o relaciones que tenemos para que poder alimentarnos de conversaciones que sí sean de beneficio y de bendición para nuestras vidas. No hay un amén ahí. Es que pastor, es que es un buen amigo mío desde hace 15, 20 años, yo no lo quiero abandonar, pero no le está dando algo de ayuda, no le está ayudando en su relación. Cuando usted le preguntó cómo trato con mi esposo o con mi esposa, lo primero que le dijo: déjala, vete con otro, hay muchos por ahí. Aquí en Houston para cada hombre hay como 3 mujeres. Esas conversaciones son las dañinas, y usted tiene que identificarlo y decir: no, yo tengo que cambiar el entorno, tengo que cambiar las conversaciones, las relaciones que yo tengo, si quiero ver que mis pensamientos sean diferentes. ¿Cómo dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, hermanos, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles o desafíos, tenemos que escoger sabiamente con quién compartimos esos retos y quién alimenta nuestra fe en esos procesos, para que nosotros podamos subir o avanzar en nuestra escalación de aquella montaña o para llegar a aquella cima. Refidim, hermanos, era un lugar seco. Si usted ve en los primeros versículos de capítulo 17, dice que el pueblo se quejó porque era un lugar desierto, seco, y no había agua. Y ellos querían agua. Se escaseaba del agua que el pueblo necesitaba. Aparte de eso, aquí Amalek se les levanta en guerra. Aquí en Refidim, en un lugar seco, desierto, o necesitaban agua, también se le había levantado la guerra. El pueblo escogió quejarse y enojarse con Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, al pasar una circunstancia o enfrentar una situación, decimos: yo soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Señor, te has equivocado. Esa prueba se la debes mandar al pastor.
Esa prueba se la debes mandar a aquella persona, porque ella sí lo necesita, anda muy pagano. Y así nuestro pensamiento, ¿por qué a mí? Cuando deberíamos pensar, ¿por qué no yo? Señor, obra en mí. Estás construyendo en mí. ¿Cuántas carreteras aquí en Houston, hermanos, han tenido que ser derrumbadas para construir nuevas? Para poder crear expansión, para alivianar el tráfico que hay. Así igualmente, hermanos, a veces Dios tiene que tratar con uno personalmente para derribar ciertas fortalezas que hay en nuestras vidas y construir nuevas que serán de bendición, no tan solo para el tiempo presente, sino para el tiempo que Dios nos dé sobre esta tierra. El pueblo escogió quejarse y enojarse con Dios. Sus circunstancias dictaron sus palabras y sus acciones. Cuando vieron que no había, comenzaron a renegar y tener una mala actitud con Dios, culpar a Dios, culpar al representante de Dios. Esto a menudo nos pasa cuando pasamos dificultad. Queremos un destino sin vivir un proceso. Queremos una victoria sin pelear una batalla. Queremos una gloria sin vivir una historia. Nos es difícil ver la circunstancia como una estación de transformación, pero eso es lo que es. Es una etapa en tu vida en que Dios está tratando contigo porque quiere transformarte, porque quiere moldearte, porque quiere trabajarte como el alfarero, el barro en manos del alfarero. Quiere darle su forma, quiere darle su ángulo, quiere formarte para presentarte para un servicio de una manera agradable. Pero está en nosotros reconocer lo que Dios quiere hacer en ese momento. Josué, hermanos, por otro lado, recibió la instrucción. En medio del mismo desafío, manifestó una diferente acción. Él no le dijo a Moisés: Moisés, qué bárbaro, estamos 2 meses en el desierto y ya me estás dando gran responsabilidad. Son 2 millones de personas. ¿Cómo es posible que me vas a pedir que vaya de puerta en puerta, en tienda en tienda, preguntando: hay un varón que quiere ir a la guerra? Si yo ni sé cómo pelear y cómo los voy a entrenar, y esto es una responsabilidad muy grande para mí. Porque a veces lo que Dios pide que nosotros hagamos, hermanos, va más allá de nuestros límites y capacidades presentes. Pero no significa que en el proceso no te irá capacitando, no te irá procesando para poder hacerlo con excelencia, para poder hacerlo para su honra y su gloria. Muchas veces queremos dar el brinco y hacerlo perfecto todo, pero a veces se requieren algunos tropiezos, hermanos, para aprender, para perfeccionar, para poder crecer en nuestra experiencia y en nuestro caminar con Dios. Pedro, hermanos, hablamos de él como aquel hombre que predicó la palabra del Señor en el día de Pentecostés. Pero antes de ese Pentecostés hubo una caída, hermanos, personal que él tuvo, donde él negó a Jesús, cuando él rehusó estar con Jesús, donde rehusó haber creído en Jesús. Pero eso no lo identificó o no lo definió a largo plazo. Eso fue un tropiezo, pero llegó un momento cuando Jesucristo resucita que pregunta por Pedro, que aunque había tropezado, que aunque había caído, aunque lo había rechazado, Jesús aún se interesaba en él. Jesús tenía un propósito con su vida. Cuando él recibe ese saludo, ese abrazo, esa orientación de parte del maestro, hermanos, vino una segunda caída, pero esa caída era la caída del Espíritu Santo sobre todos sus discípulos y todos aquellos que estaban reunidos, la cual empoderó a Pedro llevar un mensaje diferente al que él cargaba antes. Él había sentido el plan de redención, porque él sabía lo que es ser caído, lo que haber sido traicionado a tu maestro, pero él sabía también lo que era ser socorrido, redimido y levantado hacia adelante por su mismo maestro. Así que nosotros de igual manera, hermanos, tenemos que confiar en el Señor, poner nuestra confianza en el Señor. Él le creyó a lo que Dios dijo que habían de hacer, escogió bien sus pensamientos y fue al campo de batalla. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 10, versículo 3 al 5. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 10, versículo 3 al 5. Poderoso eres Dios. Mi alma te alaba, Padre. Tú eres bueno, Señor.
Para siempre es tu misericordia. 2 Corinthians chapter 10 verse 3, 4 and 5 habla algo muy importante, de la cual tenemos que nosotros anotar y que sea de bendición para nuestras vidas, en nuestro caminar y en nuestro deseo de subir y escalar las cimas o las montañas que hay delante de nosotros, para poder disfrutar de aquella presencia y ese mover de Dios. Dice estos versículos, pues aunque andamos en la carne, estamos en la carne, tenemos carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que nosotros vamos a lograr en la vida no es a través de lo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Dice aquí, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo o a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Hay herramientas que Dios ha puesto en tus manos. Una de las principales la estábamos hablando aquí en la escuela dominical, la palabra del Señor. Leíamos, hermanos, ahí en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aprendimos que tiene vida y tiene poder. Esa arma invisible provoca cambios en tu manera de pensar. Provoca cambios en tu manera de ver una circunstancia. Provoca cambios en tu manera de atacar o enfrentar un problema, una situación. Pero si no está esa palabra en nuestro corazón y en nuestra vida, se nos hace difícil, hermanos, avanzar y seguir escalando hacia la cima, hacia el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es importante nosotros escoger bien nuestros pensamientos, irnos a la palabra del Señor, memorizarnos versículos bíblicos, digerir, saborear aquella palabra del Señor, como algunos saboreamos y disfrutamos de una pizza, de unas pupusas, de unas gorditas, de unos tamales, así como usted se chupa los dedos, hermanos, al terminar alguna de esas cosas, hermanos. Cuando lee la palabra de Dios, debe ser una delicia, una dulzura a su paladar espiritual y a su mente personal. Debe de decir, culminar, terminar diciendo: hoy quiero más de la palabra del Señor. Espérame, honey, yo sé que íbamos a ir a la tienda en Ross y en Marshalls, íbamos a comprar algo bien bonito, pero déjame aquí leer un capítulo más de la palabra de Dios que me está bendiciendo. Mira, si me dejas, a lo mejor te compro doble vestido, te compro doble blusa, te cobré doble falda, pero déjame leer la palabra del Señor. Se vuelve tan rico la palabra del Señor que no la quieres dejar de escuchar. Eso debe ser, hermanos, nuestro alimento, nuestra porción. Eso nos permite, hermanos, ver las circunstancias diferentes y tener fe en medio de la adversidad, en medio del problema. Tenemos que decidir: o peleo según la carne o peleo según el Espíritu. Pero la palabra de Dios es bien clara cuando dice: esto no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Para tener el Espíritu Santo de Dios manifestado y moviéndose en nosotros, tiene que haber un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo a solas con Dios. Si por el Espíritu yo tengo que escoger bien mis pensamientos para ver fruto en lo que estoy atravesando. La palabra nos enseña: la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pues cuando tomó Josué un tiempo para oír la palabra del Señor, ¿cómo fue que Josué pudo recibir esa fe, esa confianza? Pues déjame decirle un detalle que caracterizaba a Josué. Éxodo capítulo 33 versículo 11. Un detalle que resaltaba a Josué, algo que lo permitió un día convertirse, hermanos, en el siguiente líder que introduciría a Israel en la tierra prometida por Dios al pueblo. Éxodo capítulo 33 versículo 11.
Dice ahí, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Una relación tan linda entre Moisés y Dios. Y él volvía al campamento. Pero ¿dónde estaba Josué, hijo de Nun, su servidor? Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Nunca se apartaba del lugar donde hablaba la voz de Dios. Él ahí se encontraba. Cuando Moisés interactuaba con Dios, ahí estaba Josué escuchando la palabra de Dios, escuchando cómo Dios le decía a Moisés: yo voy a introducir a mi pueblo en aquella tierra prometida. Yo haré grandes cosas, mi presencia irá contigo. Él escuchaba esas cosas, hermanos. Así que cuando el momento llegó de tomar una posición, de tener fe y confianza en el Señor para cumplir la palabra que Él había dicho que iba a cumplir, Él tenía una fe desarrollada, lista para ser activada. Y lo activó en ese momento. Él escogió obedecer la voz de Moisés, escogió obedecer la voz de Dios a través de Moisés. Por tanto, Números 27, versículo 18, habla, hermanos, algo especial que dice Dios sobre Josué. Él no se apartaba de en medio del tabernáculo. Él estaba allí meditando en la voz, en la palabra del Señor que hablaba con Moisés y cómo Moisés hablaba con él. Así que cuando el momento llegó de que Moisés tenía que partir a la presencia de Dios, la mirada de Dios estaba sobre Josué. Dice, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de los sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. El hecho de que él estuvo allí en medio del tabernáculo, escuchando las promesas del Señor, escuchando la palabra del Señor, lo hizo vivir en el tiempo que estuvo con Moisés una vida de fe, una vida que representaba obediencia, confianza en Dios, en hacer lo que Él prometió que haría. Y eso fue clave para su promoción. Esto le proporcionó a Josué la habilidad de actuar en fe y obediencia a lo que había dicho que hiciera. Él escogió bien sus pensamientos. Él fue obediente a lo que Dios le inquietó hacer. Yo, hermanos, hace tiempo atrás, cuando buscábamos casa, sentía que no íbamos a poder conseguir una casa. E incluso pensé y me esforcé y apliqué para poder conseguir una trailer en una comunidad ahí por la AirTex y Imperial Valley. Yo sabía que cuando pasamos por el proceso de inmigración, hermanos, perdimos nuestra casa. Se embargó. Perdimos nuestras pertenencias, o tuvimos que vender las pertenencias que teníamos ahí. Nos quedamos básicamente sin nada. Un poco después también perdimos el automóvil o la van que teníamos en ese momento. Entonces, cuando uno pierde básicamente todo, hermanos, y apenas está recuperando, es lejos de uno pensar que uno puede conseguir lo que un día tuvo. Porque aquí todo gira alrededor del crédito. Y si tu crédito está quemado, no te prestan. Y cuando yo consideré eso, dije, pues vamos a aplicar una trailer. Era la trailer justo ahí donde vive Manny, donde vive Rodrigo, donde vive Alan, ahí donde vive, en ese mismo lugar. Qué cosas, como sin habernos ido para allá, Dios como quiera nos encontró. Pero ahí era. Y una vez fui con el pastor, simplemente siendo obediente a la voz de Dios, de que le ayudara en algunos programas de televisión que él estaba haciendo. Y en esa ocasión recogimos a un hermano que se llama el pastor, en ese tiempo era el pastor Willy Moreno.
Lo recogimos, fuimos para allá, compartimos la palabra del Señor, hicimos los programas y veníamos de vuelta para atrás. Y yo le compartí a los pastores lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo, para que oraran, para que Dios abriera las puertas, porque estaba complicando mucho para conseguir la trailer, porque estaban viendo a mi historial y como que no me daban chance. Y el pastor estaba en el asiento de atrás y él se acerca a mí mientras que yo estoy manejando y me dice: ¿qué has dicho? Dijo: no, pues ya le repetí la historia. Dijo: varón de Dios, Dios ha dicho que eso no es para ti, que Él te va a dar tu casa, que Él te va a dar todas las provisiones, que Él va a cumplir su palabra y te va a dar al 100%. Y comenzó a hablar palabras sobre mi vida. Y en ese momento me hizo una pregunta muy importante, que se la hago a ustedes. ¿Crees esto? Hermano, yo soy una persona que desafortunadamente en ese tiempo me voy por la lógica. No tengo dinero, no tengo crédito, ni las trailers me quieren aceptar. Como que lo que me está diciendo no va. Pero alcancé a soltar la palabra y decir: sí creo, hermano. Creo en un Dios de poder, un Dios de milagros. Pues acabamos de ir de la tele, acabamos de anunciar de que Dios es fiel, Dios es bueno, y ahora iba a decir yo que no creía, como que no. Entonces, con las fuerzas que pude, le dije: sí lo creo. En ese tiempo mi esposa se puso muy mala, íbamos de clínica en clínica. No sé si ustedes, algunos de ustedes quizás tienen ya su seguro y todo bien, pero nosotros usábamos en ese tiempo la tarjeta dorada. Y la tarjeta dorada pues eran clínicas de gobierno que tenías que ir en diferentes lugares para poder atenderte. Y a veces una clínica no tenía todos los recursos, no tenía el MRI machine, no tenía el CAT scan, no tenía lo que necesitabas para hacer los chequeos. Teníamos que ir a veces de diferentes clínicas para que le hicieran los exámenes a mi esposa que ya necesitaba. Entonces, hermanos, llegamos a una clínica, nos dijeron: no te podemos ayudar aquí, vete a otra. Y en el proceso de ir allá, vi una casa, vi casas nuevas y vi un sign ahí que decía ayuda financiera para la compra de una casa. Y dije: Señor, ¿será que nos has mandado para acá para alimentar mi fe a través de este señalamiento? Y a manera que pasó el tiempo, comencé a investigar, comencé a buscar más información, comencé a tomar acción, porque eso es la obediencia, hermanos. A veces nosotros somos muy renuentes a obedecer a Dios porque se nos hace muy imposible y impedimos de que Dios se manifieste porque nosotros no queremos caminar en obediencia a Él. No estamos queriendo hacer lo que Él pide que nosotros hagamos. Entonces, si estamos en la misma situación, en ocasiones, no le voy a decir que siempre es así, en ocasiones es porque no estamos siendo obedientes a lo que Dios está pidiendo que hagamos. Pero en momentos que nos volvemos obedientes, hermanos, nosotros teníamos que salir para un 28 de febrero de los apartamentos en que nosotros estábamos. Yo busqué, me dijeron que cualificaba para un programa y que me podían ayudar. Y dije: bueno, gloria a Dios, vamos a verlo. Vimos una casa, hermanos, ahí cerca donde está mi mamá, una casa que tenía granito, tenía todo bien bonito. Mi esposa se enamoró de esa casa y nos gustó a los dos. Llegamos, aplicamos, hicimos todo y al fin del cabo, hermanos, no se concedió esa casa. Y estábamos buscando por todos lados y llegó un momento que me frustré. Y le digo esto, porque Dios produce en medio de tu frustración, en medio de tu problema, si tú le crees a Él. Me frustré y dije: ¿sabe qué, Señor? Y le dije a mi esposa: yo quiero que Dios me abra puertas y me dé una casa aquí por la Renken y el 59. No voy a aceptar cosa diferente. Aquí por la 59 y el 8 yo quiero mi casa. Y si no es ahí, Dios no me la va a dar. Fíjense, hermanos, cómo produjo en mí un coraje espiritual y una fe para pedirle a Dios algo para mí. Pero no para mi lujo, para mi necesidad. Ya no pedí de acuerdo a mi voluntad, sino ya sabía que su voluntad era dármelo. Entonces le dije: Señor, solamente ubícame aquí. Y hermanos, no pasó un mes, 2 meses que Dios abrió puertas para la casa en que nosotros estamos. Nosotros, hermanos, el cierre lo hicimos con menos de $500. Los otros 20,000 los puso un programa diferente. Nosotros, hermanos, teníamos que salir para el 28
el cierre de nuestra casa fue el 21 de febrero. Si yo no me dispongo, hermanos, a creerle a Dios, quizás sigo en los apartamentos o sigo buscando otro lugar donde vivir. Mas sin embargo, cuando le decidí creer a Dios, Dios abrió las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabundó, hermanos. Él se glorificó, suplió todas las necesidades, hermanos, y hasta ahorita, gracias a Dios, ahí estamos viviendo y disfrutando. Ahí personas se han convertido a Cristo. Ahí ha sido un altar familiar. Ahí ha sido un lugar de encuentro para muchos con la presencia del Señor. Este hogar es el hogar, es la casa de Dios, el hogar de Dios. Y lo entendí, hermanos, lo entendí que mi obligación, mi responsabilidad era creerle a Dios y ser obediente a su voz. Así que en ocasiones es todo lo que nos está pidiendo el Señor: fe y obediencia. En otras ocasiones quizás va a pedir algo más. Pero si queremos escalar la montaña, la base, lo más importante que tenemos que hacer al principio es desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor para intervenir en cualquier situación. Y estar dispuesto a tomar pasos de fe, aunque sea algo loco para otros. Le comparto otro testimonio. Cuando nosotros estábamos como ministerio buscando un lugar donde ubicarnos, donde nosotros expandirnos, nosotros comenzamos, algunos no saben, comenzamos en la Sweetwater y por la West Road, ahí atrás de Aldi, ahí por Aldi estábamos. Ahí, cerca de ahí comenzamos. Pero el lugar estaba un poco chico, teníamos que compartir con 2 ministerios más, o éramos 3 ministerios en la misma iglesia, en el mismo local. Y buscábamos un lugar diferente. Y fuimos al lugar que ahora creo que es funeraria, un edificio rojo que está aquí en la Aldi Bender o en la Aldi Melrose y la Lilja. Fuimos ahí y vimos y estaban dispuestos a rentarnos. Y fuimos y vimos y oramos a Dios. Y cuando hablamos de precios y todo, era algo fuera de nuestro alcance. Decíamos, no se puede, es mucho lo que están pidiendo para el local que están ofreciendo. Pero algo me inquietaba: sigue por la calle Lilja, sigue por la calle Lilja. Dije, bueno, Señor, y que voy viendo allá adelante una iglesia que decía Iglesia Bautista. Y dije, bueno, Señor, ¿será aquí que me quieres llevar? Y no, seguí. Pasé a otra iglesia que se llama La Familia de Jesús. Bueno, aquí no necesitan otro ministerio, aquí ya tienen ellos algo en español. Y que voy pasando por este lugar. Y usted sabe esas cosquillitas que usted siente cuando ve a alguien que le gusta. Esas cosquillitas, esas maripositas que siente o sintió por su esposo, o siente por su esposa o su esposo. Así sentí yo cosquillitas, hermano. Dije, oh. Sentí hasta que me hizo escalofríos. Dije, aquí hay algo de parte de Dios. Pero el temor mío en ese momento es de que, ¿cómo me voy a acercar? No hay nadie. Un servicio después, hermanos, mis hijos se les olvidó la computadora. Y dije, no, pues voy a regresar a recoger la computadora de allá de la iglesia. Y en ese proceso dije, voy a llevar a mi esposa a pasar por aquí para que vea. Y cuando pasamos por aquí, ya después de haber recogido la computadora, no hay coincidencias en el Señor. Menciono esto, que se le olvidó la computadora, hermanos, porque Dios tenía un propósito. Si no se olvidan de esa computadora, yo no llego a este lugar después. Pero había propósitos en el Señor. No hay coincidencias, hay propósitos. Entonces pasamos aquí, mi esposa le enseña y le digo, este es el lugar que Dios puso en mi corazón, que deberíamos preguntar para que si nos pueden rentar. Y así me fui derecho. Y me dijo, y pues si ese es el lugar, ¿por qué no te paras? No, pues la vez pasada no había gente. ¿Y ahorita? Pues sí, había alguien. ¿Y por qué no te paraste? Bueno, pues por eso es nuestra esposa, es nuestra ayuda idónea. Solo poquita que me faltaba para ir a preguntar, ella lo llenó. Y dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y me regresé para atrás. Entré al estacionamiento y le dije, lo peor que me pueden hacer es echarme los perros. Lo que pueden hacer es correrme de aquí, es lo peor que pueden hacer. Entonces fui, toqué. Ya les he contado anteriormente, toqué una puerta, toqué otra puerta. Como que ya me puse más bravo. Dije, no hombre, tienen que abrir esta puerta, tienen que alguien hablarme.
Y llegó un momento, después de como unos 7, 8 minutos, hermanos, que se abre la puerta y sale la Pastor Patsy. Y dice, ¿ya qué te ofrece? Ya le expliqué que la necesidad de nosotros, que habíamos comenzado hace 6 meses una obra y que teníamos necesidad de expandirnos, necesitamos un lugar más grande, si ellos estarían dispuestos a trabajar con nosotros. Me dijo, mañana ven y habla con el pastor y a ver qué se puede acordar. Hablé con el pastor, bueno, le hablé y me dijo, ¿sabes qué? Déjame hablar con mi comité de la iglesia este fin de semana y el próximo lunes hacemos cita aquí en la iglesia para que hables conmigo. Esperé el proceso, orando a Dios, creyendo a Dios, confiando a Dios, pidiendo a Dios. Y cuando llega ese día, hermanos, yo estaba con mi esposa ahí en el cuarto con el pastor hablando y él me dijo, todo está bien. Ustedes, me sacó las llaves de la iglesia, me dijo, aquí están las llaves. ¿Cuándo quieres comenzar? Y me quedé yo sacudido y dije, y pues no hemos hablado de negocios, de business. ¿Qué es el asunto? Y me dijo, miren, ustedes nomás limpian la iglesia, encárganse de pagar mitad de la luz, y nos puso una cuota mensual. Muy accesible. Hermano, no sabía si brincar, saltar o gritar de gusto ahí. Y como de repente parece un sueño, le dije, a ver, dímelo otra vez, ¿qué es lo que estás pidiendo que nosotros hagamos? Y ya me lo dijo otra vez. Y digo, mi esposa, y dijo, creo que lo vamos a aceptar, ¿no? Ese día, hermanos, sentí tan contento, tan alegre cuando salí de allí, que así iba llorando para mi casa. ¿Por qué? Porque todo lo que quería Dios es que fuera obediente a su voz, que tomara ese paso para comenzar a escalar la montaña, escalar hacia la cima. Dios no tiene que dar explicaciones de todo lo que Él va a hacer o cómo lo hará para que nosotros le creamos. Él que le creas, y así habilitarás la acción de Dios a tu favor. Se los voy a repetir. Dios no quiere tener que dar explicaciones de todo lo que Él va a hacer y cómo lo hará para que tú le creas. Él quiere que le creas y así habilites la acción de Dios a tu favor. Consideramos las situaciones que estamos enfrentando, los desafíos presentes. ¿Tiene su confianza en Dios? ¿Tiene fe en Dios que Él puede obrar? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo sobre esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios está diciendo sobre esta situación? Sabemos lo que dicen los demás. Donde usted ha buscado consejo, donde usted ha buscado una guía, una orientación, usted ya sabe lo que ellos dicen. Pero ¿qué dice Dios? Muchas veces la traba más grande es no saber qué ha dicho Dios sobre mi situación. No saber lo que ha dicho Dios, lo que me está diciendo Dios que yo haga. Pero cuando uno sabe lo que Dios le ha dicho, es tiempo de accionar. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti que hagas? Su avance depende de lo que usted escoge hacer en este momento sobre dicha circunstancia. En este día, yo los invito a acercarse a Dios, pedirle a Dios que le dé una diferente perspectiva de lo que está pasando en su vida y que le ayude a enfrentar hoy con fe y obediencia cualquier situación que está pasando. Que podamos escuchar las instrucciones que Él está dando sobre lo que estamos viviendo hoy. Josué oyó la voz de Dios a través de Moisés y él sabía que él que tenía que tomar acción. Él tenía que formar parte de la responsabilidad de pelear una batalla contra Amalek. Amalek van a ser sus pensamientos negativos, van a ser esas conversaciones no productivas que tenemos con otras personas,
Tú tienes que luchar contra eso. Tú tienes que renunciar a esos pensamientos y dejar que los pensamientos de Dios se vuelvan vuestros pensamientos, que sus caminos se vuelvan nuestros caminos. For His ways to be our ways. De que la manera de Dios sea la manera nuestra. Pongámonos de pie.